Ok, muchas gracias. Bueno, como habrán notado, el domingo que nos tocaba sesión no pude asistir. Entonces, hoy les voy a dar los temas que debimos de haber revisado ese domingo, que ya no era mucho. Entonces, vamos a hacer una recapitulación de la parte de química, calculando los números de oxidación. Entonces, habíamos quedado que cuando teníamos un compuesto que estaba conformado por tres elementos, para calcular su número de oxidación, teníamos que conocer los que se encontraban hacia los lados, ¿no? Por lo general, en compuestos para este tipo de ejercicio siempre va a ser oxígeno, hidrógeno o cualquier metal de la familia uno o 2, ¿no? Entonces, habíamos quedado que una de las reglas principales de el balanceo por redox y calculando el número de oxidación es que la suma de todos los átomos de los números de oxidación que conforman un compuesto debe de ser igual a cero. Entonces, para ello tenemos que multiplicar el número de oxidación por el número de átomos del elemento correspondiente y hacemos la suma. Y entonces esto tenía que ser igual a cero. Estos ejercicios, si mal no recuerdo, no había ninguna duda, a menos de que ahorita tengan dudas y las podemos aclarar. Esto es solamente para recordar lo que vimos la última sesión. Entonces, lo último de esta clase de redox es lo siguiente, ¿no? Porque justamente preguntas de tipo examen son la oxidación y la reducción, que es cada uno de estos procesos. En una reacción química, un compuesto siempre se va a oxidar y otro compuesto se va a reducir. Entonces, cuando un compuesto, es que estaba viendo los mensajes, cuando un compuesto pierde electrones, se va a... No, el proceso de oxidación es cuando un átomo pierde electrones, ¿sí? Y la reducción es cuando éste gana electrones. Entonces, ¿eso en función de qué va? Pues tenemos que hacer esta regla. Un segundo. Ujú. Ok. Miren, de este lado se muestra qué es lo que sucede durante una reacción de oxidación. ¿Sí? Aquí tenemos este átomo A. Ujú. Tiene estos dos electrones y entonces después de la reacción química, pierde estos electrones. Entonces aquí decimos que este átomo se oxidó. ¿Qué es lo que pasa con el átomo que gana? Ah, porque eso también es importante. En una reacción de óxido-reducción, siempre va un átomo va a perder y otro va a ganar. Entonces, aquí tenemos al átomo B. Cuando ocurre el proceso de reducción, los electrones que perdió este van a pasar a este segundo átomo, ¿sí? Que es completamente diferente. Y entonces aquí está el proceso de oxidación-reducción, que bueno, se le conoce en química como redox, justamente por eso de oxidación-reducción. Ahora, ¿cómo calculamos el número de... ¿Cómo sabemos si en una reacción de óxido-reducción un átomo se oxidó y otro se redujo? Pues con el número de oxidación, ¿sí? Mira, cuando un átomo se oxida, es decir, pierde electrones, habíamos quedado que los electrones tienen una carga negativa, ¿sale? Entonces, su número de oxidación va a ser más positivo porque está perdiendo cargas negativas. Entonces, al perder cargas negativas, se va a volver más positivo. Y cuando un átomo gana electrones, es decir, eh, hay un proceso de reducción, entonces este va a ganar electrones y por lo tanto se va a volver más negativo. ¿Por qué? Pues porque está ganando cargas negativas. Eso sí, ténganlo presente porque suelen confundirse mucho estos dos conceptos. Pero es así, si pierde electrones se vuelve más positivo porque está perdiendo cargas negativas.
Si gana electrones se vuelve más negativo porque está ganando cargas negativas. Ahora, aquí va otros dos conceptos importantes. La sustancia que se oxida se llama agente reductor y la sustancia que se reduce se llama agente oxidante. Para esto es solamente intercambiar, ¿sale? Es decir, la sustancia que se oxida o el átomo es aquel que va a perder electrones. Entonces, si se oxida, este va a ser el agente reductor y viceversa. Si la sustancia se reduce, es decir, gana electrones, este va a ser el agente oxidante. Porque, como ven aquí en este dibujo, están haciendo lo opuesto a la reacción, ¿sale? Es decir, este de aquí, el agente oxidante, lo que está haciendo es hacer que este átomo en la reacción pierda los electrones. Y pueden, bueno, no sé, ¿tenían dudas o algo? Porque alguien encendió su micrófono. Entonces, ¿no? Bueno, ok. Ahora, este de acá es el agente reductor porque al perder estos electrones está oxidando al agente oxidante, ¿sí? Entonces, por eso es que es al revés. Ahora, ¿esto cómo se aplica? Bueno, pues si quieren les voy a dar unos 5 minutos para que copien la presentación o no sé, como ustedes digan, porque se está grabando, entonces pues la van a poder ver de nuevo y pausar, pero como ustedes prefieran. ¿Quieren copiar o después ustedes lo checan? Ok, gracias. Bien, bien, bien. Entonces, ¿esto cómo se aplica? Esto tiene una aplicación justamente para calcular no solamente el saber qué sustancia es la que se oxida y se reduce, sino que también esto nos da un aproximado de por dónde podemos comenzar el balanceo, es decir, nos da ciertos números con base en la ganancia y en la pérdida de electrones de los números estequiométricos, ¿sí? Los coeficientes estequiométricos. Ahora, para determinar los números de oxidación en una reacción, pues hay que ir anotando los que sabemos primero y ya después anotamos los que no conocemos, como en este caso el plomo, si se van a la tabla periódica, tiene dos números de oxidación, más 4 y más 2. Y entonces hay que irnos colocando. Aquí hay que aplicar las reglas que vimos que les di en la clase pasada. Sí, que el oxígeno siempre va a ser más uno, los elementos de la familia uno siempre va a ser más uno, los elementos de la familia 2 va a ser más 2, etcétera. Entonces, miren, aquí conozco el del oxígeno, pero no conozco el del plomo. Entonces, colocamos el número de oxidación arriba y multiplicamos menos 2 por 2, pues esto me da 4, lo que ya hemos venido haciendo, y por lo tanto, como aquí solamente tengo un átomo de plomo y la suma de estos números de oxidación debe de ser igual a cero, pues entonces para que me dé cero, pues hay que sumarle. Entonces, más 4 menos 4 es cero, y ya tenemos el de esta sustancia. Aquí aplica la regla de todo elemento que no se encuentra combinado, su número de oxidación es igual a cero. Entonces, este es cero. Aquí el sodio va a ser más uno porque pertenece a la familia 1A. Del oxígeno va a ser menos 2 porque este siempre lo sé. Y aquí el del oxígeno va a ser más uno. ¿Sí? En este caso no hubo necesidad de em, hacer un cálculo. Entonces, al multiplicar por el número de átomos, tenemos lo siguiente, más uno por uno del sodio, más uno menos 2 por uno del oxígeno, menos 2 más uno por uno del hidrógeno, más uno. Más uno menos 2 más uno, eso me da cero. Y ahora observen lo que sucede, vamos a aplicar lo mismo del lado de los productos. Menos 2 para el oxígeno, en el óxido de plomo 2 y aquí va a cambiar, más 2.
¿sí? Entonces, menos 2 por una, menos 2 más 2 por una, más 2. Y eso es cero. Ahora vamos a ver qué es lo que le pasa aquí a este elemento que tenemos en medio. Entonces va a ser más uno para el sodio, menos 2 para el oxígeno, multiplicamos, más uno por 2 va a ser más 2 y menos 2 por 2 va a ser más 4 menos 4 perdón. Más 2 menos 4 es menos 2. Entonces me faltan 2 para que eso sea igual a cero. Por lo tanto, aquí ese es el estroncio, me parece. Bueno, va a ser más 2, ¿no? Este es un elemento de transición. Entonces va a ser más 2 por una, más 2. Y calculamos. Para el agua, pues queda igual, los números de oxidación, más uno menos 2 y eso es cero. Ahora, para saber esto, de quién se oxida y quién se reduce, hay que identificar en qué elementos hubo un cambio en el número de oxidación. Con base en esto, determinar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Entonces, aquí lo primero que notamos es que el plomo tenía este más 4 y pasó a más 2. ¿Sí lo ven? Denme un segundo. Ok. Ahora, sí, ahí están los elementos. ¿Mm? Y no es es antimonio, no estroncio. Bueno, los ponemos en una fila, se les llama semirreacciones, porque solamente estamos poniendo el elemento que tuvo un cambio en su número de oxidación. ¿Sale? Entonces colocamos los reactivos y los productos. Por eso es una semirreacción. Entonces, antes de que reaccionara, el plomo tenía un número de oxidación más 4. Después de que hubo la reacción, tiene un número de oxidación igual a más 2. Para el antimonio tenemos su número de oxidación en los reactivos, es decir, antes de que ocurriera la reacción es cero. Y cuando ocurrió la reacción, ya como producto, tiene un número de oxidación de más 2. Entonces, si ponemos esto en una escala, ¿no? Estos números, aquí están cero más uno más 2 más 3 más 4 y lo mismo cero más uno más 2 más 3 más 4. Nos situamos en donde estaba aquí el plomo antes de la reacción, cuando era un reactivo. Y entonces, ¿hacia dónde se fue? Hacia más 2. Es decir, se fue hacia la izquierda, para acá. Por lo tanto, se reduce. ¿Por qué? Porque aquí tenían más cargas positivas, pero ganó cargas negativas. Y entonces se restó. ¿Qué pasó con el antimonio? Ah, bueno, pues estaba en cero y luego se fue hacia más 2, es decir, tuvo desplazamiento hacia el lado derecho, por lo tanto, se oxidó. Y entonces así ya saben qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Ahora, para saber cuál es el agente reductor y cuál es el agente oxidante, bueno, pues recuerden que aquí el que se reduce es el agente oxidante y el que se oxida es el agente reductor. ¿Sí? Y aquí lo pongo, ¿sale? Entonces, mm, creo que lo más complicado van a ser estos conceptos. No van a tener que hacer todo esto de acá, pero por si lo tienen que hacer, pues ahí está el ejemplo. No nos dejen de ver, creo que tengo aquí otro. Ah, miren, bueno, esto ya es el balanceo, pero esto no, ya no es parte de. Mejor les voy a mostrar otro ejemplo. Miren, aquí tenemos esta otra reacción, esta otra ecuación química, donde tenemos al aluminio que va a reaccionar con el ácido fosfórico para producir hidrógeno molecular y fosfato de aluminio, ¿no? Que es una sal. Entonces, volvemos a lo mismo, aplicamos las reglas, el aluminio aquí se encuentra sin combinar, su número de oxidación es cero. Aquí tenemos al hidrógeno y tenemos al oxígeno, de los cuales sí conocemos su número de oxidación. Multiplicamos para ver cuánto nos faltan para que nos dé cero. Entonces es menos 2 por 4 menos 8.
Más uno por 3 más 3 menos 8 nos da menos 5. Por lo tanto, el número de oxidación del fósforo debe de ser igual a cero. A ver, denme un segundo. ¿Por qué quieren ingresar? Ujú. Bueno, entonces colocamos con el signo contrario y volvemos. Más uno por 3 más 3 más 5 por uno más 5 menos 2 por 4 menos 8 y esto me da cero. Y luego nos vamos hacia los productos, que es hidrógeno. Ahora aquí, pongan mucha atención, ¿sale? Porque aunque este elemento se encuentre con otro átomo del mismo tipo, no quiere decir que esté combinado. La regla uno solamente aplica cuando está formando un compuesto. Y como vimos al principio de las clases, que cuando son de un mismo tipo de átomos, eso se sigue considerando un elemento, aquí su número de oxidación sigue siendo igual a cero. Sale combinar quiere decir que esté con un elemento diferente, no que esté con un átomo igual. Esto no es combinar, esto sigue siendo un elemento. Dicho eso, bueno, pues vamos a continuar con el aluminio y el fósforo. Entonces, miren, aquí va a ser menos, menos 2 por 4 8. El aluminio pertenece a la familia 3A, ¿sale? Entonces, pues su número de oxidación va a ser igual a 3. Hacemos lo mismo, más 3 por uno más 3 menos 2 por 4 menos 8 y esto va a ser igual a menos 5. Por lo tanto, el fósforo tiene que tener un número de oxidación igual a más 5. Ahora, hacemos las semireacciones con sus respectivos reactivos y productos. En este caso, recuerden que solamente son el de aquellos elementos, la representación de aquellos elementos en los que hubo un cambio en su número de oxidación, que fue el aluminio y fue el hidrógeno. ¿Sí? ¿Lo ven? Aquí están. ¿Sale? El fósforo mantuvo su número de oxidación. Eso también puede pasar. Entonces, bueno, hacemos lo mismo, ponemos nuestra tablita. Esto en mi tiempo le llamaban que los saltos de rana. Ahorita no creo que les cause ya tanta gracia, pero es eso, o sea, hacia dónde se desplaza su número de oxidación. En el caso del aluminio comenzamos con cero, porque no estaba combinado, aquí está. Y después de combinarse se fue hacia más 3. Entonces se fue hacia el lado positivo, por lo tanto se oxida. Y en el caso del hidrógeno, comenzamos en más uno y se fue hacia cero, por lo tanto se reduce. Y para saber quién se oxida y quién, más bien cuál es el agente reductor y cuál es el agente oxidante, cambiamos. Ah, bueno, esto es solamente parte del balanceo. Ujú. Ah, esto es lo que les decía, los saltos de rana. ¿Cuánto caminó hacia su rana hacia la izquierda o hacia la derecha? Entonces, el número de electrones que se pierden o se ganan. Pero esto es para balancear. Entonces, esto no es importante. Lo que sí es importante es lo de el agente oxidante y el agente reductor. Para eso les sirve saber el, el redox, ¿no? Entonces, aquí este que se oxida va a ser mi agente reductor y este que se reduce va a ser mi agente oxidante. Em, no sé si tengan alguna duda. Si tienen dudas, la pueden encender su micrófono o bien escribirla en el chat de presentación.
Ok, quieren otro ejercicio. A ver, déjenme ver si tengo otro ejercicio. Yo supongo que sí. Ok, vamos a hacerlo, pero déjenme ver si hay alguna especie de pizarra aquí. Ah, sí. Ok, ahí lo ven, ¿no? Bueno, vamos a anotar la fórmula. Déjenme pensar en una sencilla. Vamos a hacer una de neutralización. A ver si sale, porque luego no sale. H2SO4. Estos no los puedo poner aquí como subíndices, pero ya saben que estos son subíndices, ¿no? Más, le vamos a agregar una base que sea NaOH y esto va a producir, ahorita la completamos, sulfato de sodio y agua. Ahí está. Si la ven, ¿no? Si no la ven, pues me dicen. Pero según yo, si la ven, si pueden ver. Entonces, miren, esta es mi flecha. Ahí está. Ok, pues vamos a hacer los cálculos primero de nuestros números de oxidación. Aquí siempre va a ser +1. Aquí siempre va a ser -2. Aquí va a ser +1 para el sodio. Acuérdense que el sodio pertenece a la familia 1A. Aquí va a ser +1. Aquí va a ser -2. Uy, ¿saben qué? Déjenme colocarlo como. Voy a tardar más. Mejor lo vamos poniendo con la. Ok, es +1 para el hidrógeno, -2 para el oxígeno. Y aquí, como les había dicho, es +1 para el sodio, -2 para el oxígeno y +1 para el para el hidrógeno. Estos sí los conozco. Mm. Ahora, aquí el sodio va a seguir teniendo su mismo número de oxidación porque pertenece a la familia eh, 1A. No va a cambiar, este no va a funcionar. A ver, déjenme buscar otro ejemplo. Porque miren, aquí va a ser -2. Ujú. Sí, sí, sí. Ah, no, espérense, ese aquí me equivoqué. Denme un segundo. Sí, ya decía yo que aquí había pasado algo raro. Si aquí al anotar la fórmula cometí un error. Miren, aquí debería de ir un 2. Ahí está. Así.
es Na2SO4. Bueno, entonces aquí va a ser -2 para el oxígeno, +1 para el hidrógeno y -2 para el oxígeno. Pero creo que es lo mismo. Es lo mismo. Ah, a ver. Es aquí no hubo ni ganancia ni pérdida de electrones, ¿si se dan cuenta? Déjenme ver, déjenme pensar cómo lo solucionamos. Ah, ya. Miren, encontrar ejemplos así tan rápido, pues como que no. No, no creo que no los tengo a la mano. Pero, ¿qué les parece si les busco mejor uno que sí salga? Porque no todos salen, ¿eh? Como ahorita. Y uno no se da cuenta, pues, hasta que no hace el cálculo de los números de oxidación. Pero, ¿qué les parece si en la semana les mando una serie de ejemplos que sí van a salir? Y ustedes tratan de calcularlo, así como lo hice, vean la presentación de nuevo, y si tienen dudas, las vemos el 1 de junio, que me parece que es nuestra última clase, y así tienen como que tiempo para hacerlo, o bien en su defecto, si tienen dudas, las ponen en el chat y les subo un mini video de cómo se va resolviendo. ¿Sí? ¿Les parece? Porque si no, me voy a tardar más en buscar un buen ejemplo y no vamos a aprovechar el tiempo que tenemos ahorita. Entonces, pues sí, disculpen, no sabía que tenía tan pocos ejercicios. Pero le podemos hacer así. ¿Les parece? A más tardar el domingo les mando los ejercicios, ¿sale? Unos dos o tres para que lo hagan. Y les digo, si no les sale, pues ya eh, hacemos un video corto y se los mando al grupo. Bueno, a los dos grupos para que los chequen. Sale. Entonces, miren, lo último de química es esto, que es justamente lo de pH. ¿Sí? Esto sí voy a hacer la demostración como había quedado, que se va a ver más o menos como lo que están viendo aquí. Este es un colorante que se le llama indicador de pH, es decir, cambia o tiene un viraje en el color cuando una sustancia, le agrega una sustancia ácida o una sustancia básica, es decir, cambian el pH. Entonces, más o menos es lo que tengo planeado hacer, pero ya será hasta el 1 de junio. Ahora, estas son las definiciones de pH que existen. Todas son válidas, pero las que suelen preguntar tanto en los exámenes de licenciatura como en los de admisión a prepa, es esta, la primera, la de Arrhenius, que si Arrhenius lo recuerdan, fue el mismo Svante Arrhenius que allá por 1909 propuso la teoría de la panspermia, ¿no? Esta que decía que la vida había llegado en esporas de bacterias en un meteorito. Bueno, tal vez la biología no se le dio, pero era muy bueno haciendo química. Entonces, esta es la que me gustaría que copiaran más adelante cuando vuelvan a poner su presentación, que es un ácido, es una sustancia que libera iones hidrógeno cuando se disuelve en agua, y las bases son sustancias que liberan iones OH o hidroxilo, también les pueden llamar, cuando se disuelve en agua. ¿Sí? Los ácidos siempre van a tener una carga positiva porque está liberando protones, y en el caso de las bases, este sí es un ion porque esta es una molécula, ¿sale? Y siempre va a tener una carga negativa. Esto de Bronsted y Lowry lo pueden estudiar, pero para fines de su examen no va a ser necesario. La que sí es importante es la de Arrhenius, estas dos. Que sepan que los ácidos liberan protones o iones hidrógeno, cuando se disuelven en agua, y que las bases van a liberar iones hidroxilo. ¿Sí? Eso es lo que sí tienen que considerar. Esto es ionización del agua, esto no es necesario que lo sepan. Les digo, es que hay cosas que son, miren, esto es
lo que es una prueba de lo que viene en su examen, en los exámenes para este ingreso a licenciatura. Esto sí. El concepto de pH lo acuñó por primera vez Soren Sorensen, que creo que es un noruego, si no es noruego es suizo, por allá en 1909, ¿no? Y la definición de pH es logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno, eh, representado en mol por litro, ¿sale? Entonces, pH quiere decir potencial hidrógeno. Esta es su fórmula. Para calcularla. Hay una forma de hacerlo. Eso también no es eh, necesario ver ejemplos. Pero lo que sí es necesario es esto. Miren, las disoluciones ácidas son aquellas cuyo pH va a ser menor a 7. Las disoluciones neutras es cuyo pH es igual a 7 y las disoluciones básicas son aquellas cuyo pH es mayor a 7. Ahora, ¿cómo se mide esto? Bueno, hay potenciómetros que son aparatos, instrumentos de laboratorio que tienen un diodo y justamente pueden detectar estas cargas, ¿no? Que están disueltas en, en agua, ¿sale? Entonces nos da una medida. La escala va desde 0 hasta 14. Un ácido es fuerte cuando su pH está muy cercano al 0. Y una base se le considera muy fuerte cuando su pH está cercana a 14. ¿Sale? Es decir, entre más disminuye el pH, más fuerte va a ser el ácido. Y entre más alto sea el pH por encima de 7, va a ser más fuerte la base. La sosa cáustica es una de las bases más fuertes que existen. Su pH está como por 12, 13 más o menos. Puede deshacer la piel. Hay características, ahorita vamos a ver cuáles son para cada una de las sustancias. El pH de 7 solamente se ha visto en agua, el agua pura. La que bebemos no es agua pura, esa tiene sales disueltas. Nosotros no podemos beber agua pura como tal. O sea, tiene que tener cierta cantidad de magnesio, ¿no? Que es por allá de los 0,3 miligramos o algo así. O sea, sí tiene que tener el sales porque de lo contrario nos disolvería muchas cosas. El agua pura es no apta para consumo. Entonces, cuando les vendan agua libre de sodio, pues les están mintiendo porque eso no se puede beber. ¿Qué más les quería decir? Esto no es necesario que lo sepan. ¿Qué más? Miren, existe la contraria, lo del pOH, pero eso tampoco. Esto sí. Miren, en la escala de pH, ah, viendo sustancias, digamos que comunes. A ver, denme un segundo, ¿eh? Ya, disculpen. Ok, en sustancias comunes, miren, aquí está el neutro, que es el agua, pero el agua pura. El agua que bebemos es ligeramente básica por las sales que tiene disuelta, ¿sí? Entonces, muestra de jugo gástrico del estómago tiene un pH entre 1 y 2. Es ácido clorhídrico, es muy fuerte. Tenemos también el jugo de limón, que ronda por allá del 2,4. Tenemos el vinagre con un pH de 3, el jugo de uva 3,2, jugo de naranja 3,5. Esta es la razón por la que no deben de beber jugo de naranja por la mañana, o bueno, en ayunas. Porque justamente su estómago, cuando entra comida, lo que hace en automático es, este, ¿cómo le puedo? Secretar, es la palabra correcta, ácido clorhídrico, ¿sale? Entonces, existe una serie de enzimas para poder llevar a cabo la digestión. Entonces, si ustedes le echan ácido, como es el jugo de naranja, pues lo van a volver más ácido. Y entonces luego por eso es que están con la gastritis. Entonces, no se recomienda eh, este, am, beber.
jugo de naranja ni ningún tipo de jugo, sobre todo de cítricos. Acuérdense que los cítricos tienen la vitamina C, que es el ácido ascórbico. ¿Sale? De ahí viene, porque el por qué son los jugos son ácidos, porque todos los jugos de cítricos pues, tienen vitamina C y la vitamina C, su nombre químico es ácido ascórbico. Entonces, bueno, el agua expuesta al aire tiene un pH de 5.5, la saliva entre 6.4 y 6.9 y la leche 6.5. Entonces, la leche y los yogurts también son ácidos y bueno, sí lo pueden consumir, pero acompañado de algún cereal. Luego tenemos las bases, la sangre. Tiene que tener un pH entre 7.35 y 7.45. Las lágrimas 7.4, la leche de magnesia 10.6 y el amoníaco doméstico 11.5. Este es altamente tóxico. Entonces, una de las características son que los ácidos tienen un sabor ácido, valga la redundancia, pero estos van a corroer, o sea, es como no queman, como que corroen, ¿sale? Los ácidos más fuertes, esa es la palabra, no queman, corroen. Y las bases tienen un sabor amargo, por lo general. De hecho, las bases se utilizan los antiácidos. Si leen la descripción del producto, de sus ingredientes, por lo general va a tener hidróxido de algo, hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio. ¿Sí? Entonces, estos antiácidos lo que hacen justamente es llevar a cabo una reacción de neutralización, que las reacciones de neutralización es cuando mezclan una sustancia ácida con una sustancia básica. Y se les llama neutralización porque justamente en los ácidos lo que va a pasar es que el pH va a aumentar y en las bases se va a reducir. Entonces van a irse cercano al 7 y el 7 habíamos quedado que era neutro, por eso se les llama reacciones de neutralización. Y siempre van a tener como productos una sal y agua. Siempre se van a producir cuando mezclan ácidos y bases. Entonces los antiácidos es lo que hacen. Si quedamos que el ácido en los jugos gástricos contienen ácido clorhídrico, cuando ustedes se toman el antiácido que tiene hidróxidos, pues lo que va a hacer es justamente llevar a cabo una reacción de neutralización, es decir, va a aumentar el pH en el estómago para que no se dañe más la mucosa que lo recubre. Estos son los ácidos fuertes, ácidos débiles. Estos son los indicadores de pH. Esos también, solamente hay un viraje en el cambio, justamente porque son muy susceptibles. Algunos son susceptibles este, am, a ganar protones y se ponen de un color, no sé, rojo, ¿no? Otros se ponen de color azul, ¿no? Y va a depender mucho del indicador de pH. Estos son algunos de los que se utilizan en los laboratorios químicos y biológicos también, pero hay formas de hacerlo casero. Y creo que eso es todo, al menos de esto. Entonces, no sé si tengan dudas. pH estuvo sencillísimo. Y creo que les va a quedar más claro con el, la pequeña práctica que vamos a hacer la última sesión. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Nos quedan 20 minutos. Nos fuimos muy rápido, pero podemos resolver dudas. Entonces, acuérdense, sí, lo único que tienen que ver es no sé, les van a decir, el café tiene un pH de 5 o 6. ¿Es una sustancia ácida o básica? Ya ustedes tienen que decir, no, pues es ácida porque pues, su pH es menor a 7. Ahí la regla es el 7. De 7 para abajo ácidos, de 7 para arriba. Aquí está. Básica. ¿Sale? Déjenme ver, que alguien mandó un mensaje. Ok, perfecto. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a ver un poco ahora de biología, que esa era la otra parte que quería revisar con ustedes en la última sesión, que es la parte concerniente a metabolismo y nutrición.
Entonces, miren. Habíamos quedado cuando vimos características de los seres vivos que la nutrición es una cosa y el metabolismo es otra. La nutrición, básicamente es cuando ustedes adquieren los nutrientes, es decir, las materias primas, para que el organismo siga funcionando, ¿no? Y de hecho aquí está la definición de nutrición, proceso biológico que involucra la obtención, ingesta, que es la alimentación, asimilación, que es la digestión y absorción, metabolismo y desecho de de nutrimentos por cualquier sistema vivo. Los nutrimentos pues, son aquellas sustancias requeridas por las células como materias primas y que se transformarán y utilizarán en el interior de las mismas. Entonces digamos que el metabolismo se encuentra dentro de del proceso de nutrición de un organismo. Y existen varios tipos de nutrición, al menos hablando a nivel biológico. Tenemos los heterótrofos o nutrición heterótrofa, que son aquellos organismos de los cuales van a obtener sus nutrientes ingiriendo a otros organismos o bien el producto de otros organismos. Sí, aquí pues lo clásico serían los humanos cuando consumimos carne, cuando consumimos leche, huevo, etcétera. Sí, inclusive plantas, o sea, las plantas son, ya lo vamos a ver también en la última clase, son parte de un reino, el reino vegetal, y se les considera organismos vivos, lo mismo que los hongos. Sí, entonces el hecho de que, o sea, la vida es muy diversa, ¿no? Es lo interesante de la biología. Lo que les presento aquí, esta es una ameba unicelular, un eucarionte, y vean cómo está fagocitando, es decir, está ingiriendo para después deshacer adentro de estas células que obviamente también están vivas, ¿no? Estos, si mal no recuerdo, se llaman paramecios, ¿no? Son unos eh, eucariontes por ahí, protozoarios, ¿no? Ambos son protozoarios, entonces esta es una ameba. Las amebas están asociadas a varios enfermedades, pero eso ya es cuando son parásitas. Las que se les llaman de forma libre tienden a hacer esto, a ingerir a otros microorganismos. Bueno, este es lo que se le llama como holotrofismo, que es también lo que hacemos nosotros, ¿no? Es decir, ingerimos organismos o ingerimos nutrientes o ingerimos eh, este, em, productos de otros organismos, ¿no? Entonces, este tipo de holotrofismo, de nutrición heterótrofa, pues no nada más se da a nivel de animales, ¿no? Miren, aquí tienen un protozoario que está haciendo lo mismo que nosotros, se está alimentando, se está nutriendo. La otra forma de nutrición heterótrofa es el parasitismo. Este es cuando un organismo invade a otro y va consumiendo los nutrientes que éste ingiere. Hay diferentes parásitos, a ustedes les sonarán los llamados lombrices y las amebas, pero desgraciadamente temo decirles que las lombrices no son parásitas. O sea, las solitarias y estos gusanos que parecen como, ¿cómo se llaman? Como sopas maruchan, que son unos tubos alargados. Son gusanos, ambos son gusanos, las solitarias son gusanos, no son lombrices. Las lombrices son organismos completamente diferentes a a los parásitos. ¿Sale? Hay dos tipos de gusanos, principalmente son los helmintos y los nemátodos. Los nemátodos son esos tubulares largos. Bueno, pero dentro de esta categoría de parasitismo también tenemos algunos protozoarios. Esto que ven aquí se llama Trypanosoma brucei y es el causante de la enfermedad del sueño. Seguramente la han escuchado. Si te pica una mosca tsetse, si van a África, muy probablemente les va a pasar este parásito, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta cosa? Bueno, pues este microorganismo se va hacia la columna vertebral y una vez que llega a la columna vertebral es imposible sacarlo, no hay forma de matarlo, ¿no? Se le llama enfermedad del sueño porque justamente va avanzando hacia el cerebro siempre requiere glucosa y oxígeno para poder funcionar correctamente y si no, pues se producen muchas
muchos problemas y este organismo le gusta mucho el azúcar también. Entonces lo que hace es consumir todo el azúcar, la glucosa, mejor dicho, que hay en el organismo. Entonces, si alguna vez se han sentido cansados y después ingieren un dulce o con sueño, como que se despiertan, eso es porque producen ATP a través de la glucosa, es decir, energía. La cafeína no da energía, la cafeína simplemente les quita la sensación de cansancio y de sueño, pero eso es muy diferente a producir energía biológicamente. Entonces, este parásito lo que hace es justamente consumir la glucosa del organismo y como se va multiplicando, se va reproduciendo, pues llegan a tener millones en un hospedero, ¿no? Y entonces el hospedero, ¿qué es lo que hace? Pues le va dando sueño, porque no tiene esa capacidad de absorber la glucosa y transformarla en energía. Entonces, por eso es que se le llama la enfermedad del sueño y después pues llegan a morir los pacientes porque justamente cuando llega al cerebro, pues le gana a las células del cerebro la glucosa y eso provoca que se muera, ¿no? Entonces, parasitismo hay muchas formas, esa es una, esa me imagino que habrán escuchado hablar de la enfermedad, pero no de quién la producía, o tal vez sí, no lo sé, ya se ven tantas cosas en internet. Pero bueno, los gusanos lo que hacen es adherirse a las paredes del duodeno, que es uno de los tramos del intestino, que es a donde se van a absorber los nutrientes. Y entonces lo que hacen los parásitos, pues es justo eso, ¿no? Muchos tienen ganchos, otros tienen, se les llama, ay, se me fue el nombre ahorita, pero es como una boca con dientes, pero no es boca, tiene otro nombre, ventosa. Otros tienen ventosas que hace que se adhieran y entonces van absorbiendo los nutrientes que deberían de ser para el hospedero, ¿no? Y bueno, por último tenemos el saprofismo o nutrición heterótrofa en la forma de saprótrofa. Ajá. Esta la podemos ver en dos organismos, principalmente en los hongos y algunas plantas. ¿Y quién más? Nada más. ¿Qué es lo que sucede aquí en la nutrición saprótrofa? Pues lo que ocurre es que, como bien saben, los hongos tienden a crecer aquí, ¿no? Aquí se ven las hojas. ¿Alguna vez han visto un pan mozo, una fruta a la que le cayó lama, que le dicen, o moho? Y entonces lo que hacen los hongos es, también se alimentan, ¿sí? Y se les llama heterótrofos porque, pues, obviamente necesitan de donde van a crecer, de secretar enzimas. Las enzimas lo que van a hacer es degradar el sustrato en donde están creciendo y entonces van a absorber a través de sus células los nutrientes. ¿Sale? Entonces se le llama sapro porque es sobre, ¿no? Trofismo es alimento. Entonces, más o menos eso es lo, lo interesante de estos organismos. Ahora, otros organismos, como por ejemplo las orquídeas, esas plantas que se pusieron muy de moda hace un par de años, también son parásitas o porque tienen un tipo de alimentación de tipo saprótrofa, ¿no? Lo que hacen es am, crecen en ciertas plantas y justamente ahí lo que hacen es absorber la, ¿cómo se llama? Los nutrientes de las otras, las plantas donde se están creciendo. Bueno. Luego tenemos a la alimentación autótrofa, ¿sí? Aquí los organismos van a producir sus propios nutrientes, ¿no? Y tenemos aquí solamente dos grandes grupos, que es la quimiosíntesis y la fotosíntesis. La fotosíntesis ya creo que em, este, muchos han oído hablar de ella. La fotosíntesis se puede llevar a cabo, esas son algas verde azules o son cianobacterias, no, son cianobacterias, estas de acá. Entonces, las cianobacterias son bacterias que son fotosintéticas. Por eso son verdes, ¿no? Y aquí lo que quiero que vean en esta parte de acá es estos como bulbos que tienen algunas plantas. Estos son colonias de bacterias que son fijadoras de nitrógeno. Es decir, captan el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera o en la tierra
y entonces la convierten en compuestos nitrogenados y tienen una asociación con las plantas, ¿no? Ellas al convertir estas cosas, este nitrógeno, hacer este proceso, le proveen de ciertos nutrientes a la planta y la planta las deja ahí crecer. Entonces es como una relación entre dos organismos completamente distintos. Pero bueno, la fotosíntesis requiere de luz para que pueda llevarse a cabo y la quimiosíntesis pues tiene otro camino, tiene como aquí, necesita enzimas y necesita ciertos compuestos, ¿no? Como en este caso el nitrógeno que se encuentra en el aire o en el suelo en forma de óxido, ¿sí? Entonces, pues va a depender. Ok, una vez aclarando los tipos de nutrición, pues vamos a ver lo de la salud. Miren, este es el aparato digestivo. A esta parte ya nos vamos a enfocar, obviamente, en el humano, porque es el organismo de su interés para su examen. Entonces, todo esto es nuestro aparato digestivo, ¿no? Vean todo lo que tenemos, ¿no? La boca, las glándulas salivales, estas son muy importantes porque la saliva contiene enzimas que van a ayudar a digerir los alimentos, ¿sí? Cuando ustedes comen y mastican, pues van salivando. Y entonces, esta masa pasa a través de la faringe hacia el esófago y llega hacia el estómago. El hígado, la vesícula biliar, ¿sí? ¿Qué más? El páncreas, todos estos, el vaso, todos estos órganos lo que van a hacer es ayudar a la digestión, ¿no? Porque por ejemplo, acuérdense que el hígado y el páncreas, bueno, pues están relacionados con el proceso de glucogenólisis y glucogénesis y principalmente con el azúcar, ¿no? La vesícula biliar que está pegada aquí al hígado, pues se va a encargar de la degradación de las grasas, va a secretar enzimas que van a ayudar a degradar eh, grasas principalmente. No es bueno que se consuman alimentos grasosos muy seguido porque vean cómo tiene, o sea, la vesícula es algo pequeño. Muchas veces se forman piedras y es cuando dicen que les da el dolor de la vesícula y se las tienen que sacar porque se tapan estos conductos que conectan hacia el intestino y entonces hay que cortarlos y pues se les extrae la vesícula y entonces pues si de por sí era, o sea, el consumo de grasa si les gustaba demasiado, pues ya después no van a poder consumir casi nada porque no van a tener las enzimas requeridas para poderlas degradar. Entonces hay que cuidar mucho la alimentación en ese sentido. Entonces, bueno, tenemos también el intestino, el conducto pancreático, etcétera, ¿sale? Hasta llegar acá al ano, que es el último, el recto y el ano es la última porción del aparato digestivo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, miren, ustedes ingieren aquí los alimentos, van pasando por acá, aquí se secretan las enzimas, van caminando por el intestino delgado, luego por el intestino grueso y se van absorbiendo los nutrientes. Sí, a través de, como les digo, del duodeno. El duodeno es un tramo del intestino que tiene como muchas vellosidades, tiene como células en forma de pelitos, que es lo que va a hacer que se mueva la comida, o bueno, lo que digerimos, a través de todo el intestino, va a hacer que camine. Entonces, em, mientras va caminando, estas pequeñas vellosidades tienen muchas vasculaturas o microvasculaturas, mejor dicho, es decir, son como venas, pero muy pequeñas. Y entonces lo que va a hacer es que van a ir absorbiendo, ¿no? Los nutrientes. Como son moléculas muy pequeñas, van a pasar a través de la pared de los intestinos y de ahí van a pasar al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo se van a distribuir hacia los órganos que los necesitan. Eso es a grandes rasgos el proceso de digestión. Y entonces, miren, aquí está el plato del buen comer, del bien comer, como quieran llamarlo. Entonces, tienen que distribuir muy bien lo que comen todos los días. Esto tienen que consultarlo con un nutriólogo. No se recomienda que lo hagan así nada más porque sí, pero básicamente pues, le tienen que dar prioridad a las frutas y a las verduras. Sí, las leguminosas, que son algunas semillas, no deben de confundirlas porque algunas tienen mucho almidón, pero otras tienen
aminoácidos que son esenciales para, por ejemplo, el crecimiento muscular, ¿no? Los aminoácidos son la base, la materia prima para construir a las proteínas. Tenemos aquí los productos animales, que miren, es un porcentaje muy pequeño. Y los cereales, aquí sí hay que tomar con pinzas los cereales, ¿no? Porque una cosa son los cereales, los cereales de caja siempre tienen que ver que no tengan azúcares añadidos, porque estarían excediendo el total de azúcares que pueden consumir en un día. Entonces aquí se recomienda que cereales sean, no sé, si quieren comer harinas refinadas, que son todos estos productos ya procesados, pues lo ideal es el pan blanco o el bolillo, porque es el que no tiene azúcares añadidos. Y de cereales se recomiendan la avena, el trigo, la cebada, porque tienen, sobre todo la avena tiene no nada más carbohidratos, sino que también tiene proteínas y fibra que les ayudan a la digestión. ¿Por qué hay que cuidar este tipo por qué hay que cuidar nuestra alimentación? Porque justamente la alimentación está relacionada con muchas enfermedades. ¿Sale? ¿Qué enfermedades? Pues tenemos la diabetes, tenemos la obesidad, tenemos el cáncer, ¿no? El cáncer está muy asociado con el sobrepeso y sobre todo con la obesidad. O sea, eso es sí o sí, aumentan hasta en un 60% el riesgo de padecer cáncer las personas obesas, y cuando van envejeciendo se vuelve aún más alta la probabilidad de que padezcan cáncer, ya sea por lo general es en estómago o de colon o relacionado con el aparato digestivo, ¿no? El de páncreas creo que es no creo, es el cáncer más agresivo y el que tiene una tasa de mortalidad, es decir, que mata más personas en todo el mundo, es el más mortal. Sí, es letal hasta en un 88%. Entonces, ¿qué es lo que lleva a una persona a tener estas enfermedades o padecer estos, le llaman, ¿cómo? Enfermedades metabólicas. Pues el consumo de azúcares simples o procesados como los refrescos, los cereales de caja. eh, ¿Qué más? Estas bebidas. Ahorita se ha venido muy de moda lo de las bebidas energizantes. Esas contienen un montón de azúcar. O sea, nada más vean la cantidad de azúcar que tiene en los ingredientes. Los refrescos eh, es un engaño, o sea, de hecho es como si se tomaran al mismo tiempo no sé cuántas cucharadas de azúcar, pero no lo sienten por todo lo demás que trae. Entonces es un proceso por ahí que se inventaron en las refresqueras para engañar al cerebro, porque realmente hay un punto en donde te hartas de comer azúcar. Pero bueno, las papas fritas, la comida rápida, esa también es muy mala a ingerirla muy seguido. No estoy diciendo que no se puedan comer, se pueden comer, pero deben de moderarse. Y bueno, hay una forma de hacer como reversible estos efectos, sí, para llegar a lo que se conoce como homeostasis metabólica, en donde, bueno, pues lo que hay que hacer es consumir aquellos alimentos, entrar a un régimen alimenticio que nos ayude a revertir los efectos que tienen estos otros alimentos. Sí, entonces, bueno, eso es lo importante de la nutrición. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. ¿Aguantan 10 minutos más o ya lo dejamos hasta aquí? Solo quería explicarles lo de la teoría endosimbiótica y ¿qué más? Fotosíntesis y respiración celular. Pero como ustedes me digan. O sea, de hecho, ya la última clase va a ser pura biología. Nos falta esto y lo de los ecosistemas. ¿Y qué más? Sí, creo que ya. Biodiversidad, pero eso se ve rápido. Entonces, como ustedes digan, 10 minutos más o ya se quieren ir.
Ahí tenemos un voto. Bueno, miren, esto de la teoría endosimbiótica es para explicar el origen de los organelos. Básicamente lo que nos dicen es que en algún momento de la historia de la vida, ok, gracias, hubo una asociación entre bacterias, una más grande que otra. Unas podían hacer ciertos procesos, como por ejemplo aquí en el origen de la mitocondria nos explican que una bacteria aerobia, es decir, que necesitaba oxígeno para poder llevar a cabo sus reacciones metabólicas, pues fue ingerida por otra que no. Pero en lugar de degradarla, como que formaron una asociación como lo que les mostré anteriormente con las raíces de las plantas y las bacterias fijadoras de nitrógeno. Y entonces en lugar de digerirlas, pues dijo, pues trabaja para mí, yo te protejo. Y lo mismo pasó con una bacteria fotosintética, es decir, aquella que era capaz de producir su propio alimento. Entonces formó igual una relación con con otra célula más grande. Y entonces, bueno, este, am, en el camino evolutivo, pues se fueron separando y se fueron diversificando hasta conocer lo que conocemos como plantas, hongos, animales. Y bueno, esta teoría endosimbiótica lo que nos explica pues es el origen de mitocondrias y cloroplastos, que son la base para entender fotosíntesis y la respiración. Fue propuesta por Lynn Margulis ya hace un tiempo, una bióloga mujer, en el tiempo en donde la ciencia era más machista. Era buena. Si tienen la oportunidad de leer su libro, es un librito chiquito, sería bueno. Esta creo que ya la habíamos presentado, lo que es el metabolismo, que es un conjunto de reacciones que van a llevar a cabo las células a través de enzimas y van a involucrar dos tipos de reacciones. El anabolismo, que es construir moléculas complejas utilizando ATP como energía a partir de moléculas simples. Y el catabolismo, que es lo contrario, ¿no? Tenemos una molécula compleja y para poder obtener energía, pues hay que degradarla en moléculas más simples. Entonces aquí están las definiciones. Estas son de un libro de bioquímica. Esto solamente es un pequeño repaso y ajá, aquí hay ejemplos de anabolismo y de catabolismo. El clásico del anabolismo, pues es la fotosíntesis. Porque, bueno, a partir de dióxido de carbono o dióxido de carbono es lo mismo, y agua, sales, y la luz, se van a producir moléculas complejas, ¿no? Como los carbohidratos, que en este caso va a ser glucosa. El oxígeno no es una molécula compleja, esto es un producto de la fotosíntesis. Es, digamos que como nosotros, ¿no? Al contrario, ahorita lo van a ver con la ecuación química. Entonces, anabolismo es fotosíntesis, ¿sí? Pero dentro del humano, de los mamíferos principalmente, vamos a tener ambas reacciones, ¿no? La glucogénesis y la glucogenólisis. Estas se van a llevar a cabo, a través de ciertas hormonas y ciertas, enzimas. Entonces, bueno, recordarán que alguna vez les dije que nosotros almacenamos glucosa en forma de glucógeno en el músculo, pero principalmente en el hígado. Entonces, cuando hay una baja cantidad de glucosa en la sangre o que hay ayuno, lo que va a secretar el hígado más bien va a mandar una señal el hígado al páncreas para que comience a liberar, se llama glucagón, sí, la, la hormona, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que va a secretar una serie de enzimas que va a cortar a la glucosa.
y la glucosa va a pasar al torrente sanguíneo y entonces van a elevar los niveles. La glucogenólisis, siempre que vean el término lisis en alguna palabra, quiere decir rompimiento. Entonces aquí lo que van a hacer es cortar el glucógeno, que es una cadena enorme de glucosas unidas, las va a ir cortando para que sean moléculas solamente de glucosa individuales. Y entonces, bueno, lisis es rompimiento del glucógeno. Pero también está la otra parte, cuando ingerimos los alimentos y entonces nuestros niveles de glucosa se elevan hasta un punto en donde dice, bueno, ya no es necesario tener más calorías. Entonces lo que va a suceder es que van a empezar a pegar estas moléculas de glucosa para convertirlas en glucógeno. Y eso se van a almacenar en el hígado o en los músculos. A este proceso se le llama glucogénesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la formación de glucógeno? Entonces, aquí estamos viendo ambos procesos del metabolismo. Por un lado tenemos el catabolismo, porque estamos degradando moléculas complejas para obtener otras más simples y así energía. Y por otro tenemos reacciones de tipo anabólicas o de anabolismo al crear a partir de moléculas simples como la glucosa, moléculas más complejas como el glucógeno. Y este de aquí abajo es cómo se sintetiza una proteína. O sea, es un proceso maravilloso, así es como sucede a partir de DNA. Mm, ahí se tiene el código genético, este de aquí es el RNA mensajero, aquí por aquí está el ribosomal, este es el de transcripción, que tiene que ser un complemento de esta cadena del mensajero y entonces viene aquí con el aminoácido y entonces se va leyendo y el ribosoma lo que va haciendo es pegando aquí los aminoácidos y entonces se va formando la proteína. Entonces esto es otro proceso de anabolismo dentro de la célula, ya no estamos hablando a nivel de un organismo entero, sino de célula, ¿no? Entonces, los procesos, dependiendo de ellos, pues pueden ser de tipo anabólico o catabólico. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues nada más tienen que recordar que si se forman moléculas complejas a partir de simples son reacciones anabólicas y si se degradan moléculas complejas y se obtienen moléculas simples, pues son reacciones catabólicas. Así de sencillo. Entonces, miren, la respiración celular se lleva a cabo aquí en la mitocondria. Aquí está una microfotografía de la mitocondria. Este, am, Vamos a tener algunas estructuras en donde se van a llevar a cabo estos procesos. Y este es un resumen de la respiración celular. ¿Sí? Acuérdense que lo que nosotros hacemos al introducir, al inhalar este aire, no es respirar. O sea, eso es un intercambio de gases. La respiración se lleva a cabo a nivel subcelular porque se da en las mitocondrias y es el proceso de convertir la glucosa, o bueno, más bien a partir de la degradación de la glucosa, obtener energía en forma de ATP. Entonces existen una serie de reacciones, ¿no? Primero hay que pasar la glucosa a piruvato, de piruvato va a pasar a acetilcoenzimal, luego se va a ir al ciclo de Krebs, del ciclo de Krebs va a pasar se van a formar estas cosas, el NADH y el FADH, que se le llama poder reductor. Y entonces lo que va a hacer es, aquí se van a formar lo que se conoce como cadena transportadora de electrones y aquí es a donde se va a sintetizar el ATP, ¿no? Entonces en el ATP, en la síntesis de ATP, lo que va a pasar es que aquí estos se van a reducir, por eso se le llama poder reductor, es decir, van a liberar átomos este, de hidrógeno. Y estos hidrógenos, unos tienen que pasar o sea, tienen que ser donados hacia algo, ¿no? Y ese aceptor de estos hidrógenos, pues va a ser el oxígeno. Por eso es que es necesario el oxígeno para poder llevar a cabo esta reacción. Si no tenemos oxígeno, pues no se produce la energía, porque no hay quien acepte estos, hidrógenos. Entonces, miren, aquí tienen la ecuación general de la respiración celular. En cuando tengan oportunidad, apréndansela. Esta es la glucosa, es la fórmula de la glucosa.
Este es el oxígeno molecular que hay en el aire. Y entonces, miren, van a reaccionar estos dos. Y a través de estas enzimas y de estos sí, complejos enzimáticos y proteicos que tiene la mitocondria, pues van a degradar a la glucosa a dióxido de carbono y agua, pero también se va a formar ATP. El ATP es lo que se necesita. Aquí les pongo dos números, 38 y 36 moléculas de ATP. ¿Por qué? Porque en total se producen 38 a través de todo este proceso, pero la ganancia neta es de 36, porque ustedes para meter la glucosa a la célula necesitan pegarle un átomo de fósforo y ahí necesitan ATP. Y luego en la reacción hay una aquí para pasar de glucosa a piruvato, también se requiere invertir otra molécula de ATP. Entonces, ustedes por cada glucosa que quieren degradar, pues necesitan dos moléculas de ATP. Entonces, por eso es que al final la ganancia neta, o sea, ya total quitándole lo que invirtieron, pues es de 36 moléculas de ATP. Pero en sí, en todo el proceso se producen 38. Y bueno, aquí, esto por último, tenemos este es un esquema general de la glucosa, de la respiración celular y la síntesis de ATP y en donde se lleva a cabo en cada parte de la mitocondria. No, muy brevemente, esto no tienen que saberse completamente esto, pero este es el proceso. Miren, de glucosa va a pasar por una serie de reacciones químicas que se va a llamar glucólisis. Aquí se va a romper en dos moléculas de piruvato o también le pueden decir ácido pirúvico. Aquí se van a producir dos moléculas de ATP. Y también vamos a producir dos NADH con sus respectivos átomos de hidrógeno positivos. Luego, el ácido pirúvico va a ser convertido a acetilcoenzima A por otra enzima, se va a producir dióxido de carbono, se van a formar otras dos moléculas de NADH y aquí estos dos acetilcoenzima A van a entrar a algo que se conoce como ciclo de Krebs. Aquí se le llama ciclo de Krebs porque después de una serie de reacciones van a volver al mismo, sí, creo que era oxalacetato. Antes me sabía todas las reacciones, pero ahorita ya, después de tantos años de estudiar bioquímica. Pero bueno, el ciclo de Krebs porque con la molécula que empiezan es con la misma con la que van a terminar, ¿no? Se recicla. Entonces por eso se le llama ciclo de Krebs. Aquí es a donde se van a producir la mayor cantidad de dióxido de carbono, pero también se va a producir la mayor cantidad de poder reductor en forma de NADH y FADH, que es nicotina de dinucleótido y flavina de dinucleótido. Y bueno, este es el total de lo que se forma. Aquí también se van a producir dos moléculas de ATP. Aquí en total es a donde se produce el dióxido de carbono. Y miren, esta es la cadena transportadora de electrones. Aquí como se llama transportadora de electrones porque necesitan justamente todos este poder reductor para que estos átomos de oxígeno que están entrando aquí, que son los que introducimos a través del intercambio de gases, acepten el producto de los hidrógenos que están aquí. Y entonces aquí sacamos ya las moléculas de agua. ¿Por qué? Porque esto que ven aquí es una enzima. Esta enzima es la que va a hacer que se le pegue un átomo de fósforo a este ADP para formar finalmente el ATP, ¿sale? Y entonces el ATP es el que se va a utilizar en la mayoría de los procesos metabólicos y aquí es a donde tienen que entrar los átomos de oxígeno a través del intercambio de gases y van a salir como producto los seis átomos de agua, los seis átomos, los seis moléculas de agua y los 34 moléculas de ATP. Entonces, aquí en la síntesis de ATP, la glucólisis se va a llevar a cabo en el citosol o en el citoplasma de la célula. El ciclo de Krebs se va a llevar, a llevar a cabo en la matriz de la mitocondria y en la membrana interna, que es esta parte de acá, esto de aquí, esto se le conoce como membrana interna. Aquí es donde se va a llevar a cabo el transporte de electrones y la síntesis de ATP. No sé si tengan alguna duda, es algo así muy, muy general. No necesitan aprenderse todas las reacciones, pero sí que a partir de glucosa se produce energía en forma de ATP,
que necesitamos el oxígeno para que acepten los protones los átomos de hidrógeno, perdón, que se forman y que se utilizan en esta cadena transportadora de electrones, y por eso es que se produce el agua. ¿Y qué más? Ah, el ciclo de Krebs es lo opuesto al ciclo de Calvin que vamos a revisar en fotosíntesis, pero eso lo vemos en nuestra última sesión. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a esto. Hasta aquí creo que ya terminamos por hoy. Los leo o los escucho. Ok, sí, me entendieron. Eh, no se les hizo complicado. Traté de resumírselos lo más que pude para que no se les hiciera tan complejo. Es muchísimo más complejo, pero creo que no es necesario agobiarlos con tanta información. Creo que está muy bien resumido el esquemita de aquí. Aquí si quieren, en lugar del GIF, lo que pueden poner es cadena transportadora de electrones, pero que sepan que esto se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. ¿Sale? Perfecto. Bueno, pues ya acabé. Déjenme pausarla.